la bienvenida a Juli, a Samuel y a Valentina. Son 3 hijos que ya están en edad de jóvenes, algunos de ellos en universidades. Entonces los dejo con Samuel. Bueno, muy buenos días, tardes, no sé lo que sea ya en este momento, a todos en la convención de Educación en Casa, Reto para Valientes. Bueno, muchos de ustedes, como sabrán, Dios nos ha dado dones y Dios nos ha dado talentos a todos nosotros, pero yo me he dado cuenta y lo he visto en primera mano, que en el colegio es complicado, es difícil, ya sea por falta de espacio, por falta de tiempo, por falta de profesores, de cualquier manera, muy difícil entrar en esos talentos, muy difícil trabajarlos más a fondo. Y me he dado cuenta también de primera mano que estando aquí haciendo educación en casa, es mucho más fácil trabajar los talentos y dones que Dios nos ha dado. Entonces, cada uno de nosotros, estos 3 jóvenes que estamos aquí, vamos a hacer una muestra de los talentos y los dones que Dios nos ha dado. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con Valentina Daza, que nos va a contar un poco más de ella, un poco más de lo que ha hecho y cómo a través de la educación en casa Dios ha trabajado sus dones y talentos. Los dejo con Valentina. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Bueno, mi nombre es Valentina Daza, tengo 18 años y desde más o menos los 5 o 6 años me enamoré de la música. Fue algo que como que enfoqué desde muy chiquita, pero nunca tuve tiempo para estudiarlo hasta que empecé a hacer homeschool y me dediqué completamente a la música y a servir al Señor en ella. Ya he compuesto más o menos 3 sencillos, ya están al aire en plataformas musicales y todo. Estoy estudiando música gracias a que mis padres decidieron ponerme en homeschool y hoy en día sirvo para glorificar el nombre de Él a través de lo que yo hago. Esta canción que les voy a cantar y les voy a tocar se llama Mi Identidad y como lo dice el nombre de la canción, encontré mi identidad preciso estudiando en homeschool, teniendo ese tiempo de relación con Dios. Y pues escribí una canción, la compuse y hoy en día la canto con mucho orgullo porque tengo una verdadera identidad en Cristo. Sin un rumbo yo estaba perdida en la oscuridad, mas tú me hallaste y me diste seguridad. Con ternura me sacaste del fondo del dolor y limpiaste mis heridas con tu amor. Hoy al fin encuentro mi lugar, un lugar de descanso y seguridad. Hoy al fin encuentro mi identidad. Tú me elegiste, me acogiste y me diste paz. Mi sustento te has vuelto, de mi vida eres el dueño. Escuchar tu voz es lo que anhelo, por fin dejo el miedo. Me diste un nombre, me diste dirección, me llamaste tu hija, solo por amor. Hoy al fin encuentro mi lugar, un lugar de descanso y seguridad. Hoy al fin encuentro mi identidad. Tú me elegiste, me acogiste y me diste paz. Aunque ande en valle de la muerte, yo
yo no temeré. Mi confianza está puesta en ti. Una y otra vez a ti te rindo todo mi ser. En ti yo pude ver. Hoy al fin encuentro mi lugar. Un lugar de descanso y seguridad. Oh, al fin encuentro mi identidad. Tú me elegiste, me acogiste y me diste un hogar. Y me diste tu paz. ¿Ya? Muchas gracias. Y bueno, como Dios me dio la oportunidad de poder aprender a tocar instrumentos, dedicarme al canto, también hoy en día produzco música y estudio música gracias a ese tiempo que Él me dio para poderme dedicar a estudiar. Entonces, como la escucharon en versión acústica, van a poder escuchar mi tercer sencillo también que se llama Tu Amor, pero ya producida. En la cruz para salvar mi corazón, agradecida yo estoy. Por eso yo a ti te canto, por eso yo a ti te adoro, por eso yo a ti te canto, por eso yo a ti te adoro. Cantaré hasta que mi voz se apague, danzaré hasta que mis pies se cansen, adoraré porque solo tú eres Señor, te alabaré porque calmas mi corazón. En el camino te encontré, aunque yo nunca te busqué, te pude ver y conocer, y yo de ti me enamoré. Por eso yo a ti te canto, por eso yo a ti te adoro, por eso yo a ti te canto, por eso yo a ti te adoro. Cantaré hasta que mi voz se apague, danzaré hasta que mis pies se cansen, adoraré porque solo tú eres Señor, te alabaré porque calmas mi corazón. Puedo ver tu promesa en mi vida, tu amor envuelto en la familia, esa fuerza que me das día tras día. Me sanaste, tú me transformaste, cada herida restauraste, a tu imagen me formaste, tu amor me llenaste, tu amor, tu amor, tu amor, es tu amor, tu amor, tu amor. Cantaré hasta que mi voz se apague, danzaré hasta que mis pies se cansen, adoraré porque solo tú eres Señor, te alabaré porque calmas mi corazón. Es tu amor, tu amor, tu amor, es tu amor, tu amor, tu amor. Bueno, hola a todos, mucho gusto, yo soy Juliana Cruz.
Yo tengo 19 años, soy estudiante de diseño, pero mi talento no va a ser diseñar. Mi talento que les voy a mostrar hoy, como pudieron ver un poquito, es la danza. Yo empecé a bailar cuando tenía 3 años, empecé en una academia y yo estaba en colegio normal. Pero ya como en séptimo, pues yo con todos los horarios de la academia yo quería ser bailarina, ya no me daba el tiempo. Entonces yo me quedaba hasta las 2 de la mañana haciendo tareas como si estuviera, no sé, haciendo una carrera súper complicada, pero era una niña de 14 años que no debería estar trasnochando así. Perdón, bailar y hablar no es tan fácil. Entonces, bueno, con el homeschool Dios me dio esta oportunidad para poder trabajar en mis talentos, pues casó mucho cuando yo empecé a hacer educación en casa, con cuando me volví a reencontrar con Dios. Y ahí Dios me mostró cómo usar mis talentos para Él. Empecé a dirigir el ministerio de danzas de la iglesia, de los niños y de los jóvenes. Empezamos a hacer obras. Entonces ahí Dios también me mostró un talento que yo no conocía como coreógrafa, como directora de estas obras de danza, que jamás habría podido hacer con el tiempo que tenía en el colegio. Entonces, pues hoy les quiero mostrar un poquito de ese talento como bailarina y como coreógrafa que Dios me ha dado. El del espejo no soy yo, lo que miran es solo una envoltura, estructura pura que caminó de la mano de aquel que me formó. Hasta hoy he seguido tu huella y buscado tu rostro y no me avergüenzo de buscarte 1000 noches en vela, de adorarte mi vida entera. Y québrame otra vez si es necesario, pero transfórmame, eso yo lo aceptaré en silencio. Québrame otra vez si es necesario, pero transfórmame, eso yo lo aceptaré en silencio. Tanto que lucho por ser diferente, pero pierdo mi identidad entre la gente. Tanto que trato de matar al viejo hombre, pero cada vez que lo llaman él responde. Tanto arrepentimiento en mí cuando pienso en la cruz, tanta frustración sentí por no ser como tú, pero de repente vuelven con esa actitud, las mismas actitudes que un día pensé dejar en Jesús. Y la verdad es que me siento hipócrita y no quiero orar, porque pedir perdón si volvería a fallar. Alma mía, no lo tomes personal, pero me vi por dentro y realmente me caí muy mal. Te pido que me cambies, sí, pero me quejo. Te pido que me moldees y después me alejo. Me falta tanta humildad para ser tu reflejo y dejar tu palabra muestre lo que soy como un espejo. Québrame otra vez si es necesario, pero transfórmame, eso yo lo aceptaré en silencio. Québrame otra vez si es necesario, pero transfórmame, eso yo lo aceptaré. Me doy cuenta que no tengo talentos, y de pronto a mucha gente también le ha pasado que cuando les preguntan sus talentos en el momento no pueden saberlos. Pero bueno, yo pedí ayuda, le pedí a gente cercana, le pedí a mi mamá, le pedí a amigos que me dijeran los talentos que yo tenía. Y bueno, empecé a analizarlos, empecé a desarrollarlos de ciertas maneras y descubrí que, bueno, uno de los talentos que se puede decir que tengo es el talento del habla, el talento de la expresión, me dijo mi mamá. Yo le creo. Y el segundo sería el talento de, se podría decir que soy bueno con el tema de la computación, con el tema de la programación, ese tipo de cosas. Entonces decidí hacer algo grande, algo que puede beneficiar mucho a WordSchool, como a muchas otras personas. Y bueno, en esta presentación se los voy a mostrar, entonces voy a pasar un video. El día de hoy les voy a presentar a todos ustedes la nueva aplicación de WordSchool. Espero la disfruten. Esta aplicación cuenta con varios apartados. El primero sería el apartado de nosotros, en el cual al entrar vamos a poder ver quiénes somos y por qué WordSchool, una pequeña descripción y la historia de este grupo. Nuestros
Nuestro siguiente apartado sería el apartado de nuestras clases, en el cual al entrar nos va a dirigir directamente a nuestra página de YouTube, en la cual se irán subiendo periódicamente todas las clases. Para las personas que no pudieron asistir podrán entrar en este apartado y ver todas las clases pregrabadas. En nuestro siguiente apartado, el apartado de galería, cuando entremos vamos a poder ver fotos y videos de World School. Vamos a encontrar todo tipo de fotos, fotos de eventos y fotos de clases. Periódicamente se irán subiendo más fotos y más videos a este apartado. Nuestra siguiente opción es el apartado de Facebook, en el cual cuando entremos nos va a dirigir directamente a la página de Facebook, en la cual vamos a poder ver nuevas notificaciones, nuevos videos y las nuevas cosas que se suban a la página de Facebook. Y el último apartado sería el apartado de página web, en el cual cuando entremos nos va a dirigir directamente a la página web de World School. Aquí vamos a poder disponer de todas las opciones que esta página nos da. Y esta sería la aplicación de World School. Eventualmente se irán subiendo nuevas actualizaciones y nuevas opciones para hacer de esta aplicación mucho mejor. Y gracias a sus comentarios y a sus reviews que pueden dejar en la Play Store, vamos a ir mejorando esta aplicación. Esta aplicación ya se encuentra disponible para que ustedes puedan descargarla en la Play Store. Muchísimas gracias. Bueno, como pudieron ver, esta fue la presentación de la aplicación de World School. Pues, como mencioné, periódicamente se están subiendo nuevas actualizaciones, nuevas opciones que van a estar dentro de la aplicación para brindar mucho más ayuda. Bueno, creo que dispongo un poco más de tiempo, entonces les voy a contar un poco cómo fue el proceso de esta aplicación. Bueno, les voy a ser sinceros, fue bastante complicado, estuve trabajando casi un mes en esta aplicación. Bueno, todo empezó por la idea de que quería hacer algo que ayudara pues, a la comunidad, a la parte tecnológica de World School. Y me di cuenta que una parte muy buena sería una aplicación en la cual las personas, si lo necesitaban, pudieran directamente entrar, ver las clases, ver fotos, ver horarios, ver todo lo que pudieran necesitar. Y vi eso también como una necesidad, porque muchas personas no disponían a veces del tiempo para entrar a las clases, en el momento en el que se estaban dando las clases. Entonces creí que una aplicación en la que se pudieran ver las clases pregrabadas sería muy bueno. Entonces, bueno, empecé a diseñar la aplicación, encontré una herramienta muy buena en la que lo empecé a diseñar. Estuve trabajando en eso bastante tiempo, pero cuando llegó el momento de descargarla y subirla a la Play Store, me di cuenta que las políticas en ese momento habían cambiado y que ya no se podían subir ese tipo de aplicaciones porque ya era muy viejo, estaba obsoleto ese tipo de aplicaciones que se usaban. Entonces, en ese momento quedé bloqueado, literalmente bloqueado, porque disponía de poco tiempo para poder arreglarlo. Realmente pensé que no iba a poder lograr presentarlo, ya estaba pensando en otra cosa que poder presentar el día de hoy. Pero bueno, me calmé un poco, siguiendo también consejos sobre adiós, y me di cuenta de que podía corregirlo de ciertos modos. Estuve trabajando bastante tiempo, estuve noches literalmente casi en vela trabajando en la aplicación, hasta que por fin, después de bastante tiempo, después de tanta dedicación y después de tanto estrés, logré publicarla en la Play Store. En este momento se encuentra en revisión la aplicación, entonces de pronto si la buscan no la van a encontrar, pero de pronto en 1 o 2 días la puedan encontrar. Bueno, esa es una de los talentos, de los dones que Dios me ha dado a mí y que he podido desarrollar a través de la educación en casa. Entonces José va a entrevistar a estos 3 jóvenes en esta mesa de conversación Table Talk y le va a preguntar a cada uno de ellos cosas que seguramente ustedes se están preguntando después de estas hermosas presentaciones. Entonces los dejo con Valentina, Samuel, Juliana y mi esposo José Ricardo Daza. Buenos días. Mi esposa es un poquito exagerada, pero gracias a Dios que estamos hoy siendo testigos de lo que son 3 niños que han crecido un poco, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tienes, Samuel?
15 años en ese momento. Samuel, ¿tienes? 15 años. 15 años. Juli. 19. Valentina. 18. Ok, 19, 18 y 15 años. Preguntas sueltas, estamos en confianza. Si Dios aún no los ha convencido de tomar la decisión más sabia de su vida, tranquilos. Yo sé que con esta entrevista Dios los va a convencer. Primera pregunta suelta, ¿quién quiere responder? ¿No es muy aburridorcito 24 horas, 7 días a la semana con los papás, con los hermanos? ¿No es muy aburridor? Imagínense, con Julio y Deyanira, con Julio y Patrick, con Kevin y Claudia. ¿No es muy aburridorcito todo el tiempo? Bueno, pues esta es una pregunta que sí me han hecho en el pasado, les voy a ser sincero. Y hablando ya de verdad, pues no estamos aquí para mentir. De pronto puede que llegue un momento en el que uno se siente presionado por los papás, obviamente, porque no está uno acostumbrado a estar 24/7 con ellos. Pero uno se da cuenta que estando con los papás todo el día, uno llega a aprender ciertas cosas, ciertos valores, ciertas cualidades que seguramente no se aprendan en un colegio. Y yo veo la verdad eso como una ventaja, estar con los papás, obviamente no 24/7, porque uno también dispone de otros tipos de actividades, uno está en otras cosas, pero creo que es una ventaja estar con los papás porque los papás pueden enseñarle a uno cosas que fuera de la casa, que en el mundo, uno no le van a enseñar. Y para mí eso es una ventaja, estar con los papás bastante parte de mi día, lo veo bastante bien. ¿Alguien quiere complementar? Bueno, pues yo, como en mi experiencia de homeschool, yo empecé muy grande, ya solo los últimos 3 años, y yo la verdad estaba ahora casi todo el tiempo sola en mi casa. Lo que sí mi experiencia, esto de estar todo el tiempo con mi familia, fue más ahorita con toda la pandemia, con estar, entonces desde ahí podría hablar más. Y pues para mí fue como una bendición, pues yo también tenía como el plus ahí de que llevaba desde los 7 años sin vivir con mi hermano, que se había ido del país, entonces él volvió en esos tiempos, entonces fue compartir con él y fue muy chévere como poder tener ese tiempo de compartir todos en familia, que antes no pasaba, pero pues también como que vimos la importancia de respetar esos espacios también de cada uno, pues todos también necesitamos a veces como esos espacios de estar más solos o de hacer como, si quiero hacer el devocional, pues no quiero que esté todo el mundo alrededor mío haciéndome preguntas. Entonces a mí al principio eso fue como algo que me dio duro, como que me interrumpieran esas cosas, pero también son cosas que uno va hablando como familia y entonces pues también como que se fueron una dinámica chévere como de todos estar escuchándonos, como saber como un poco las necesidades de los otros. Entonces creo que al revés, como de ser contraproducente, es como muy chévere y forma dinámicas muy buenas entre la familia. Súper. Bueno, yo esperaba hacerle una entrevista a personas que han hecho homeschool, educación en casa, con otra apariencia, más bien feos, mirando ahí a su iPad, a su iPhone, hacen algún deporte. Bueno, te vimos ahorita obviamente danzando, que es una de las habilidades que Dios te ha dado, pero cuénteme un poquitico más de esas actividades extracurriculares que hacen en sus tiempos libres o de pronto es una de sus habilidades principales. ¿Qué hacen en el día a día? Cuénteme un poquitico más de qué hace un Samuel, una Juli y una Valentina después de que terminan sus clases. Bueno, yo podía organizar mi horario como yo quisiera y también respecto como a las responsabilidades que yo adquirí en la casa. Eso creo que fue una ventaja súper grande para mí porque yo no sabía lavar la loza, yo no sabía lavar un baño y pues mi mamá fue como vas a estar en casa, entonces vas a aprender a hacer las cosas de casa. Entonces hacía mi horario y al principio me levantaba súper temprano y yo vivo en un conjunto con un clubhouse, entonces hacía natación en la madrugada, luego hacía mis deberes en la casa, luego estudiaba más o menos hasta las 2 de la tarde y luego ya toda la tarde estuve en academia de baile, practiqué ballet, también practiqué un poco de tap. No me especialicé, pero me gustó mucho como hobby y ya luego todo lo que me quedaba del día estudiar música. Música. Juli.
Bueno, yo creo que algo que a veces uno pasa por alto y para mí sí fue muy importante en este tiempo, el primer cambio fue poder dormir como una cantidad de horas decente, como que en verdad mi cuerpo necesitaba. Entonces eso fue lo primero, también pues poder como destinar un tiempo así grande y el que yo quisiera como a estar con Dios y a tener esos tiempos con Dios. Y ya de actividades pues yo estaba en la academia, iba todos los días. También pues tenía el Ministerio de Danzas, que acá estos dos personajes fueron parte en algún momento, Vale aún lo es. También pues tomé unas clases de música, como que eso también siempre había sido un hobby que tenía ahí de lado. Pues Dios también usó eso en la alabanza. ¿Qué más he hecho? También pues el Ministerio de Jóvenes acá en la iglesia, como que sí pude hacer muchas nuevas cosas, no tantas como de academia y cursos así, sino como más libres y más independientes de mi lado, o pues queriendo estudiar diseño, si quería como hacer unos diseños. También empecé una cuenta que hacía como letterings, esto como de escribir así bonito, entonces podía subir a eso, podía hacer videos para eso, empecé a hacer unos blogs que publicaba en esa cuenta y que también vi que fueron de bendición para muchas personas. O sea, no es aburridorcito todo el tiempo el cuento de educación en casa, por lo que veo. ¿No es aburridor? Te deja el tiempo para hacer cosas de peso. Anóteme ahí, asistente, anóteme ahí que no es aburridor. ¿Qué más haces tú, Samuel? Bueno, me he dado cuenta durante el tiempo que estoy en homeschool que si hubiera estado en el colegio no hubiera podido hacer muchas cosas que en este momento me gustan hacer. Una de ellas, yo en este momento estoy practicando atletismo. La verdad me encanta practicar atletismo, creo que de todos los deportes que he practicado durante educación en casa, porque pues deportes he practicado tenis, he practicado natación, he practicado atletismo, he practicado fútbol, he practicado muchos deportes y en este momento estoy con el atletismo y siento que si no hubiera estado en educación en casa no hubiera tenido la capacidad de estar en todos esos deportes. También hablando también de la parte de instrumentos, he estado en clases de tuba, he estado en clases de piano, he estado tocando el ukelele, he tocado el violín, todo eso obviamente estando en educación en casa, cosas que si no hubiera estado en educación en casa, o sea, en colegio, no hubiera sido capaz de desarrollar más a fondo. Tengo también otros hobbies que a algunos se le harán muy extraños. Por ejemplo, a mí me encantan las hormigas. Yo soy un aficionado a las hormigas, me encanta tener colonias de hormigas, investigarlas, mirar sus comportamientos, todos esos tipos de cosas que en un colegio estoy seguro que es muy complicado ver. Bueno, también he tenido un montón de animales, he tenido erizos, he tenido tarántulas, peces, hámsters, lo que se puedan imaginar. Y he aprendido mucho también de esas experiencias y eso, pues, como se darán cuenta, no es para nada aburrido tener una tarántula en la casa. A usted se le olvida otra cosa, boxeo también lo vi practicando. También he practicado boxeo, se me había olvidado. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Por lo que veo, más que verlos pues, muy hermosos, muy simpáticos, es verlos saludables. Veo que tienen una muy buena salud, por supuesto, son muy activos. Me voy a ir metiendo con cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Y ahorita que los veía danzando, cantando y con esa app que me descresta, tú fuiste al colegio, muy buen colegio, de sacerdotes católicos, buenísimo colegio, lo conozco, pero te ganabas todos los premios, mención de honor, mención de esto, mención de aquello. Cuando te saliste y no te da mención todos los días ahora, pues no te están dando premios por tus méritos en el colegio. ¿No fue un shock para ti? ¿No fue algo, no sé, que ya venías acostumbrado? La ruta del colegio, todo el ambiente de un colegio. Cuéntanos de una experiencia de un muchacho que era el primero en su salón, en todo, y de la noche a la mañana, vea, vamos a hacer educación en casa. Cuéntanos resumidamente esa experiencia. Bueno, José, todo empezó, bueno, como ya les comentó, yo estuve en el colegio, estuve 3 años en el colegio y sí, pues la mayoría de veces en los años que estuve en el colegio fui de los primeros en el salón. Pero la primera en empezar a hacer educación en casa fue mi hermana y me di cuenta de muchos beneficios, yo siendo de corta edad, me di cuenta de muchos beneficios
que tenía más hacer educación en casa. Y llegó un momento en el que yo les dije a mis papás, ya, yo del colegio no lo veo para mí, prefiero ser yo les decía, prefiero ser de papás, les decía, prefiero hacer educación en casa. Como mi hermana empezó, yo seguí y la verdad no me dio tan duro porque la verdad me gustó demasiado todo lo que hacía, las actividades que hacía, me encantaba. Entonces, creo que es un beneficio. Súper. Juliana, yo tengo un hermano menor, nadie lo conoce. Bueno, tú sí lo conoces, se llama Felipe. Y él me contó de una experiencia que me dio mucho orgullo. Fuiste a Estados Unidos, algún evento de, no sé, de danzas, tú me ubicarás bien, de danza o de no sé de qué era. Pero en ese evento, no sé, te invitaron a hacer algo que a ti no te agradó porque no le agradaba a Dios. Cuéntanos resumidamente qué pasó, por qué te sentiste incómoda, qué pasó ahí. Bueno, eso fue en octubre del 2019, pues yo estaba ahí ya en educación en casa y pues ya me había como fortalecido mucho con Dios, ya tenía una relación muy cercana con Dios y nos fuimos con mi academia a un taller que tuvimos en Estados Unidos. Paréntesis. ¿Cómo así que empezaste a hacer educación en casa y fortaleciste relación con Dios? Un paréntesis y ya proseguimos. Okay. Bueno, contando un poquito de mi historia, yo fui la que le propuso a mis papás también salirme, pero yo empecé con una intención de quiero ser bailarina, entonces quiero bailar 8.000 horas al día. Pero en el transcurso, pues llegué a la iglesia donde estoy ahora y tuve como un reencuentro con Dios y también Dios empezó a poner en mi corazón como tomarme un descanso del mundo, como salirme un poquito para poder acercarme a Él. Y entonces, pues en el homeschool fue que se dio eso, pues toda la educación era pues basada en la Biblia, qué clase de historia era paralelos con lo que hablaba la Biblia, para mí era increíble, todo era en línea, ver profesores que yo nunca conocí, nunca hablé con ellos, pero impactaron mucho mi vida. Y fue como si alejarme un poquito del mundo me ayudó mucho a mí y fue un proceso difícil, muchas cosas, como de sacar ideas que yo ya tenía muy metidas en mi cabeza del mundo, que las había cogido del colegio, y fue todo un proceso de ir sacando eso de Dios, cambiar como esas mentiras por su verdad, con su palabra. Ok, vamos bien. Prosigue ahora con la historia. Bueno, estando allá, una amiga de la directora nos pidió que si podíamos hacer un video musical para la hija, que estaba como lanzando su carrera de cantante, tenía unas canciones. Y nosotras, bueno, sí, y la verdad, pues también ahí tuvimos un error, ni escuchamos la canción y dijimos como, bueno, ya vamos y vamos viendo qué hacemos. Y empezaron con el maquillaje y yo estaba como, ok, este maquillaje está raro, como que todo era así muy oscuro, los vestuarios todos negros, y yo como, ok. Y desde el principio yo empecé a sentir como feíto, pero ahí como que resistí un poco al espíritu, como por pena de salirme, como no, ya me comprometí, ya me quedo. Entonces seguimos con la grabación, entonces cada una grababa sus partes y la letra de la canción pues no se entendía casi. Cuando una amiga estaba haciendo su parte, yo me quedé escuchando la letra y era horrible todo lo que hablaba, y era muy pesada, era como de como hacer pactos con Satanás, de ser amigos del demonio, como burlándose también de los cristianos, de Dios, y yo quedé como, ¿qué es esto? Ahí yo entré en shock y estaba como, Dios, que caiga un trueno y rompa esa cámara, pero yo no quería como salirme de eso, hasta que ya fue muy fuerte y fui como, no puedo más. Salí corriendo y le dije a la directora, ahí como que me ataqué a llorar como de todo, porque en verdad era un ambiente muy pesado, y le dije como, no puedo hacer esto, o sea, va en contra de todo y no me siento bien. Y ella fue como, bueno, tranquila, y me fui. Ahí pues la directora le dijo a su amiga como que yo me había sentido mal, como que me enfermé. Y yo como, ok, no, pero esa no es la verdad, yo sí quiero como que se sepa por qué me salí. Y ya después de un tiempo, como ya después salimos a comer con ella y ya le explicamos también la razón por la que me fui y sí se molestó mucho, como que esa hubiera sido mi razón y como que la cogió un poquito contra mí. Pero yo dije como, pues no me importa agradar a los hombres, yo vine acá fue a agradar a Dios. Vine acá fue a agradar a Dios. Tiene uno que tener mucho carácter, ¿me entiendes?
y tú has mencionado varias cosas que quiero resaltar. Tu relación con Dios se fortaleció mucho cuando empezaste a hacer educación en casa, que no se les olvide. Y tuviste el carácter de, hombre, en inglés, no sé si la canción era en rap, era en reggaetón, no sé, pero no se entendía muy bien, pero el Señor te mostró que por ahí no es. Y tuviste el carácter, porque es chévere, wow, estabas en Estados Unidos, relaciones que se pueden, wow, abrir puertas, caminos para uno terminar estudiando, ¿por qué no? En Broadway en Nueva York, ¿me hago entender? Pero dijiste algo que fortalece la decisión de los que están inscritos escuchándoles. Tuviste carácter para agradar a Dios, ¿no es cierto? Y estos niños son muy humildes. Quiero hacer otro énfasis. Durante los tiempos de cuarentena, de pandemia, tuvimos prácticamente un año sin poder congregarnos en nuestra iglesia físicamente. Todo era virtual. Pues Dios usó a Juliana, a Samuel y a Valentina. Y Juliana, ya que acaba ella de contarnos esta historia, era la encargada, era la profesora que nos enviaba un mensaje de escuela dominical para nuestros hijos. Pues yo siempre me conectaba ahí, porque primero que todo Dios hablaba, ¿sí? Y yo la veía ella como mi pastora predicando. Le predicaba a mis hijos y a mí también. Y menos mal que por aquí no está el pastor, ¿no es cierto? Pero a veces le entendía más a Juli el mensaje. Me encantaba. Gracias, Juli. Toda la iglesia tiene una deuda inmensa con ustedes tres, porque durante un año ministraron a nuestros hijos, tú también diste clase, danzaron, brincaron, se disfrazaron, te disfrazaste, yo no me acuerdo si de Moisés, de Noé, de Abraham, bueno, ya se me olvidó cuál era el personaje, pero Dios los usó a ellos tres. Ahorita Samuel nos habló de todas las cantidades de actividades deportivas y me hizo recordar que hace unos meses, cuando se retomaron las actividades acá en Colombia, mis hijos fueron a sus primeras clases de tenis nuevamente, en una nueva academia, nos mudamos de barrio y el profesor felicitaba a la mamá porque decía, estos niños son muy motrices. Ay, no, pues muy motrices, grandiosa cosa. Pues claro, son niños, saltan, brincan. ¿Cómo así? No, son muy motrices. Es que el resto de los niños del barrio están pegados en un iPad, juegan en un iPad, se divierten en un iPad, todo es en juegos electrónicos y el sábado y el domingo, y los mandan es por obligación acá, y la motricidad de ellos es muy diferente. Esta generación educada, llamémoslo así, en la educación tradicional, está perdiendo la buena motricidad. Ustedes ya los vieron. No han visto ni el 10% de todas las capacidades que Dios les ha dado, pero un profesor en una escuela de tenis se da cuenta de lo diferente que es una persona educada en casa. Señorita, hace unos años fuimos a cine. Tu parte emocional estaba afectada. Estabas en la educación tradicional, estabas en un muy buen colegio, bilingüe, pero eras otra. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios en ese antes y en ese después de educación en casa? Hoy te veo en las redes, hoy te veo en Facebook, en YouTube, con videos, estudiando música. Yo digo, no puede ser que esa peladita que estaba tan triste el día que fuimos a cine, sea esa que está ahora ministrándonos a muchos en la iglesia y fuera de la iglesia con estas canciones para Dios. Cuéntame qué pasó ese antes y ese después de educación en casa. Bueno, toda mi vida realmente estuve en un colegio, pero pasé de un colegio a otro colegio.
no tanto por inestabilidad, sino porque al principio estudié más o menos 7 años casi en un colegio permanente. Luego pues mi hermanita empezó a tener problemas de bullying en su colegio y pues yo decía como yo, o sea, yo viendo cómo ella llegaba golpeada, cómo llegaba llorando, yo decía cómo me sentía, ay, o sea, no podía hacer nada para ayudarla porque no estudiaba con ella, tampoco sabía cuáles eran los problemas que ella tenía porque ella no hablaba. Entonces decidí decirle a mi mamá, yo quiero que me cambien de colegio. Y mi mamá me cambió de colegio con ella, pero yo nunca pensé ni imaginé que ese colegio fuera a ser tan malo. De hecho, era uno de los colegios como en el puesto como 3, 4 de acá de Colombia. Tenía una intensidad educativa muy amplia. De hecho, yo llegaba a la casa más o menos a las 5 de la tarde y era a estudiar, a hacer trabajos. Tuve que empezar a trasnochar, cosa que nunca había hecho. Y yo pasaba de largo y seguía y todo eso. Y el ambiente del colegio, porque muy chévere el colegio, como por la educación y todo, pero la gente en general era muy grosera. Las niñas de mi curso, yo siempre estudié con niñas más grandes que yo. Entonces yo tenía 13 años y esas niñas tenían 15 años. Y pues a los 15 ya empiezan a ver otras cosas. ¿Cómo que? No, yo soy chismoso. Otras cosas, mírenla tan... Bueno, por ejemplo, a mí a los 13 años lo que me interesaba era, no sé, jugar, ir al parque, hacer trabajos, bueno, otra cosa, pero esas niñas ya estaban, vamos a la fiesta, el novio, salgamos, pues hablando ya así, como dice mi mamá, calzón quitado. Empiezan a ver drogas, empiezan a meter cosas que no deben y pues el colegio, pues porque nadie se va a dejar coger, pues se empiezan a cubrir. Entonces, pues obviamente uno no puede ir a decir como, ay, oye, es que al rector es que mira que están haciendo esto, porque ahí todo el mundo empieza como empiezan todas las miradas en ti. Entonces, bueno, yo tenía que decidir si ir con ellas o hacerme parte de ese grupo o rechazar el grupo y ser la discriminada, la señalada. Y pues yo en ese momento no tenía una firme relación con Dios, venía a la iglesia cada 8 días y eso que habían muchas actividades, pero yo no venía porque no tenía tiempo. Y bueno, y eso hizo que mi relación con Dios empezara en una cuerda floja. También empecé como a meterme en cosas malas, muchas veces pues yo ya decía como wow, es que mi moral, o sea, yo ya sé que hasta qué punto, porque mis papás me han enseñado hasta dónde llegar o decir no o sí, pero no lo tenía muy firme en mi vida, entonces permití que pasaran muchas cosas en mi vida y también al permitirlo, ya cuando dije ya no quiero más, ya no podía salirme de ahí. Entonces, sufrí también una etapa de bullying en el colegio en donde me golpeaban, me tiraban la maleta. En ese colegio tan bueno. Sí. Que era costoso. Sí. O sea, en los colegios costosos, bilingües, también dan trompadas y puños a... Terrible. Pensé que eran los públicos, ¿no? En todo se puede ver bullying, empezando desde los mismos profesores hasta los estudiantes. Y llegó un momento en donde ya el colegio me dejó en la puerta de la entrada de mi casa en silla de ruedas, moreteada, no podía caminar porque me fracturaron la cadera y la columna del golpe tan duro que me dieron las niñas y yo no pude caminar durante 6 meses. De hecho, el médico me dijo, tú no vas a volver a caminar, olvídate. Entonces empecé con terapias para poder empezar a mover toda mi parte de abajo de la mandíbula, para poder masticar, para poder mover mis manos, porque la columna es algo que está pegado a todo. Y si la columna falla, empiezan a fallar las otras articulaciones. Y bueno, y yo dije como, gracias Señor, porque 6 meses en casa. y aún así seguía matrícula y todo, pero empecé mi relación con Dios empezó a fallar y empezó a desvanecerse y yo
empecé a entrar en una etapa de depresión horrible, tanto que en mí hubo pensamientos suicidas. Y ya cuando decidí volver al colegio en silla de ruedas a enfrentar a la niña que me golpeó, bueno, a las niñas, porque no era una, sino más o menos 13, 14 niñas, Wow. Esas niñas me dejaron una nota diciéndome como tu vida no vale nada, como suicídate, haz lo que tú quieras. Y eso hizo como que fuera la cereza del pastel y yo decidiera hacer cosas que no quise con mi vida. Estuve hospitalizada en la clínica Montserrat, tanto que yo no pensé que me fueran a dejar ir. Y ya luego mi mamá dijo no más, no más. Me retiró del La colegio. clínica Montserrat es una clínica de reposo, Sí, es una clínica. tratamientos psiquiátricos. Sí, y Ok. para depresivos. Y el médico me diagnosticó con depresión, me dijo que yo estaba en la inmunda, que no iba, o sea, que empezara a tomar medicamentos y empecé. Y luego Dios le habló a mi mamá y le dijo, no más, no más. Y bueno, y la idea no empezó tanto por mis papás, o sea, como que mi mamá tuviera la idea, sino fue Dios a través de la iglesia, de Nata, de José, y tocó el corazón de mi mamá, y mi mamá decidió sacarme del colegio y dijo, vamos a hacer homeschool. Y desde ahí yo me recuperé físicamente. Empecé a buscar a Dios de nuevo porque sabía que a pesar de que ya lo había conocido, yo no tenía una relación genuina con Él. Empecé a servirle a Él y obviamente, como lo dije al principio, buscar realmente quién era yo, porque el colegio es muy chévere por la parte educativa, es increíble porque te ayuda a desarrollar tantas cosas, pero yo no sabía quién era yo. Yo decía, bueno, Valentina Daza le gusta la matemática y sociales y esto, pero ¿quién soy yo? Y todo el tiempo me hice esa pregunta hasta que entré a homeschool y Dios me regaló una identidad y me dijo, tú eres mi hija y tienes este valor. Entonces, por eso escribí esa canción. Solo Dios, Hola, solo sí. Dios puede hacer eso. Hola, sí. Y Ey. ha usado Dios Hola, la educación en hola, casa, hola, por sí. supuesto, para Hola, sí. lo que ustedes acaban de escuchar. Escucho. Hola, Lo sí. que el diablo se quiso robar, Sí. su vida, momentos depresivos, pensamientos Hola, sí. suicidas. Hola, sí. Sé que suena aterrador, pero lamentablemente hoy es más común de lo que nos imaginamos. Pero miren tan lindo Dios, con más tiempo para dedicarle a su relación con Dios, vemos el testimonio de Valentina. Se nos está yendo el tiempo, preparen sus preguntas. Vamos a terminar este primer ciclo de entrevista con una última pregunta. 15 años, 19 años, 18 años. Proyectos empresariales, ¿tienen alguno? Ahorita vine de México de una convención maravillosa en el que me impactó ver a los hijos de los pastores que predicaban allá trabajando. ¿Y ustedes qué? ¿En qué andan? Bueno, ya nos adelantaste algo. Empecemos por Samuel. ¿Qué proyectos andas? ¿En qué estás? Bueno, siento que después de la historia que contó Vale, ya la vara quedó muy alta de historia. Flop, ya con esto cerremos Con la esto convención. Ya se acabó. Bueno, proyectos en general que tenga en este momento. Como te contaba, estoy en atletismo en este momento y estoy entrenando. No, como empresariales. No. Esa app, por ejemplo, el Vale. tema de la app. Temas de aplicaciones, estoy intentando, bueno, ayudar a mi papá con su empresa. Qué bien. Él tiene una empresa de contaduría y yo lo he estado ayudando y hemos intentado estar desarrollando la parte de marketing digital, parte de promoción, videos, página web, todo ese tipo de cosas. Yo también me he estado aprendiendo, he estado retroalimentándome en esas cosas y creo que ese es un proyecto que está tanto a corto como a largo plazo, poder ayudarlo en la empresa, también cuando sea profesional, también poderlo seguir ayudando en su empresa. Creo que ese sería uno de los proyectos, si no el más grande que tengo en este momento. Genial, genial. Necesito a alguien que me haga una app también para mi empresa. Siempre reconoceré que la mejor escuela que yo he tenido en mi vida, soy empresario hoy, gracias a Dios, fue trabajar desde los 12 años cuidando el negocio familiar en el pueblo de donde yo soy, en Barranca Bermeja. Una papelería de pueblo muy linda, de 43 años,
pero yo era el encargado de atender a la gente. Y fue la mejor escuela, he tenido la bendición de estudiar, universidad, especializaciones, pero no hubo nada mejor que aprender al lado de mis papás, a atender un cliente, a barrer la puerta del negocio, a atender un reclamo, a cobrar. Esa fue mi mejor universidad. Señorita, ¿usted qué es lo que estudia? Cuénteme. Bueno, yo estudio diseño Ok. en la Universidad de los Andes, estoy en tercer semestre. Ustedes dos están en la Universidad de los Andes. Sí. Para los que no son del país, para nuestros hermanos bolivianos, mexicanos, costarricenses, es la mejor universidad del país y una de las mejores 50 universidades del mundo, no por hacerle publicidad, pero allá es donde los manda Dios. Bueno, pues yo, digamos que como mi primer acercamiento a trabajar fue como a los 13, 14 años que empecé a dar clases en la academia donde yo tomaba clases. Entonces la directora nos empezó a dar como, ok, el vacacional, entonces Juli, y a Juli le gustan los niños chiquitos, entonces que Juli haga los bebecitos de 3 a 4 años. Ahí empezó eso, que me sirvió mucho como para el Ministerio de Danzas ahora, y pues bueno, ahí Dios ha trabajado muchísimo. Y pues aún a veces voy y doy clases. La última vez que fui me dijo como, por favor, pues ahora me queda muy difícil con la universidad los horarios, pero fue como, por favor, dime un día que puedas y yo te armo una clase solo para que la des. Entonces, pues eso es por un lado. Y otra cosa que yo desde muy chiquita recuerdo que me encantaba como diseñar vestidos o ropa. Y o sea, tenía el vestido de mis 15 como desde los 8 años, la verdad no fue así, tenía el vestido de mi boda desde los 8 años y y no eran diseños feos, todavía esos diseños me parece que eran muy bonitos y en ese tiempo de homeschool empecé a hacer unos diseños de vestidos de baño. Todo empezó porque yo me diseñé uno para mí, lo mandé a hacer. Y dije como, ay, bueno, súper chévere. Y dije, ok, esto sale como mucho más barato de lo que lo consigo en otro lado, un diseño así de chévere. Como, ¿por qué no los empiezo a producir y los vendo? Y por un tiempo estuve pues con ese emprendimiento, se llamaba Agua de Coco Beachwear. Y pues estuve ahí, Vale tiene uno. Y pues, aunque el diseño de modas nunca me ha apasionado, me voy por otro lado, pues fue un emprendimiento que tuve el tiempo para hacer en ese tiempo de homeschool. Bueno, ya los ven, 15 años trabajando en el negocio de su padre. Desde los 8 está diseñando. Bueno, Valentina ya nos presentó parte, pero cuéntanos, Vale, ¿vas como en segundo semestre o tercero? Primero. Primer semestre. ¿Y ya cuántas producciones tenemos en las redes? Tenemos 3 producciones originales hechas por mí. Tú escribes. Sí, señor. Eres la autora, eres la encargada de los, no sé, ritmos, no sé cómo hablar en términos de producción en general. Tu voz es un regalo de Dios. Tiene 18 años, ¿sí? Pienso que en la educación tradicional, hasta que terminamos el título universitario, empezamos a producir. Estos muchachos, como vieron el testimonio, desde ya están produciendo, desde los 8 años están produciendo, desde los 15, y tú desde hace mucho tiempo, porque estas canciones son historias de tu vida. Sí. La que escuchamos, la última, bueno, las 2, pero hay más. Los invitamos a que busquen en Valentina Daza Music. No vamos a hablar mucho más, porque sé que te van a preguntar más cosas y quiero que continúes. Vámonos con preguntas. Estamos listos para preguntas de los inscritos. La primera pregunta. Si quieres, comienzas tú. ¿Qué mejorarían de su experiencia de homeschool? Ya lo terminaste, pero ¿qué mejorarías? Bueno, yo creo que al principio la organización, porque llegué a tener tantas cosas para hacer que no sabía por qué empezar. Y algo que aprendí, que ahorita lo puedo poner en práctica en la universidad, es priorizar, organizar y realizar. Entonces yo priorizo qué es lo que tengo que hacer, porque llega un punto en donde yo decía como la música es más importante que estudiar. Entonces dejaba los exámenes a veces en último minuto y todo eso.
cuando no debió ser así. Entonces yo digo como el priorizar, entonces yo sé que si yo estudio de tal hora a tal hora y realizo esos exámenes, el siguiente tiempo voy a poder hacer lo que a mí me guste. Priorizo, organizo y luego realizo. Y después de realizarlo, ya voy a poder disfrutar todo lo que yo quiero. ¿Cuántos años fue que usted dijo que tenía? 18. Yo a los 18 no hablaba ni con la mitad de ese lenguaje, pero bueno, educación en casa. Juli, tu mejor recuerdo de esos últimos años haciendo homeschool. Pues yo siento que pues yo, en verdad, para mí el homeschool cambió mi vida. Tengo incluso un blog en eso que les conté que hice. ¿El homeschool qué? Cambió mi vida. Upa. Y, bueno, hay un paréntesis, eso es algo que yo pensé que solo yo había notado. Y hace poco salí con una amiga del colegio que seguimos hablando y ella me dijo como, es que tú cambiaste muchísimo. Y para mí era como solo mi mejor amiga que me conocía mucho antes y mucho después iba a ver eso. Pero no, entonces era como ver eso, como wow, o sea, no solo lo cambió a mis ojos, sino que también fue un testimonio, pues también es para la gloria de Dios, porque fue Dios el que obró por medio de eso. Y yo creo que, no sé, de mis mejores recuerdos están en que tenía clases que me servían para la vida, como que eran enfocadas, tuve unas impresionantes que eran como de manejo de tiempo, relaciones, amistades, era de absolutamente todo. Incluso curiosamente en esa clase vimos el tema del divorcio mientras mis papás se estaban separando y yo fui como, gracias Dios por ponerlo en el momento exacto. Entonces también como que fueron cosas que me ayudaron, hablaba de manejo del tiempo, incluso tuve una clase que me enseñaban cómo hacer mercado, hacer la lista de mercado, a cómo optimizar en todo eso, nos enseñaban recetas, a atender como una dinner party, como una fiesta de comida y entonces cómo se sirve y quién hace qué. Pero yo creo que sobre todo eso, para mí, que no era propiamente de como el colegio a distancia en el que yo estaba, sino como de lo que pude hacer en ese tiempo, era que yo podía decir un día, hoy me voy a dedicar todo el día a estar con Dios. Y ya, y para mí eso fue valiosísimo. Entonces también cogí como una rutina de ayunos que no tenía antes, o sea, antes yo ayunaba quién sabe cuándo, pero en el homeschool era como, yo no sé, era ayunos, que terminaba un periodo y entonces ayunaba y como que podía hacer eso y podía decir, hoy quiero hacer un devocional de 5 horas y luego si me pongo a estudiar, entonces podía hacerlo. Y para mí esos son los mejores recuerdos. Se llama libertad. Súper. Samuel, la vida de tu familia, tu entorno, ¿en qué crees que cambió, mejoró o empeoró? Bueno, creo que han habido varios aspectos. Creo que ha más que todo mejorado, porque al estar en educación en casa creo que hemos tenido más tiempo para convivir entre nosotros, para hablar nuestros problemas, para razonar entre nosotros, comentar lo que nos desagrada y lo que nos agrada, ese tipo de cosas. Algo que nunca se me va a olvidar es una frase que me dijo mi papá y que estoy seguro que hasta el día que me vaya a la presencia de Dios nunca se me va a olvidar, es: no dejes que nadie te imponga una creencia. Y estoy seguro que muchas cosas que en el colegio pueden que enseñen, muchas cosas, pues tanto buenas como malas, creo que esa frase que me dijo mi papá, puede que al estar en un colegio me lo hubiera podido decir o no, pero creo que me va a servir mucho para la vida. Y como respondiendo a la pregunta, creo que ha mejorado mucho, porque ese consejo que me dio estoy seguro que me va a servir para muchas cosas más. Y hay muchos consejos que puede que en este momento se me estén pasando, pero lo veo como que hemos mejorado mucho nuestra relación y que me ha dado muchos consejos que puedo aplicar en mi vida, en el futuro, en muchos aspectos de mi vida futura. ¿Tienes una mejor relación con tu papá ahora? De eso estoy 100% seguro. Recuerdo una anécdota, cuando estaba en el jardín, mi papá se quedó sin trabajo. Él estuvo sin trabajo un tiempo y una de las mejores memorias que yo tengo es que él me llevaba al jardín. El jardín no era mucho tiempo, se podría decir que en ese momento estuve en educación en casa por un tiempo. Me acuerdo que él me llevaba
al jardín porque pues no tenía los medios para pagar una ruta. Me llevaba en una cicla que le prestaba a mi tío. Mi tío le prestó una cicla y él mismo le adaptó una silla para bebés atrás en la que me llevaba. Y me acuerdo que pasábamos por la 80, él me llevaba, parábamos debajo de un puente donde él me compraba unos dulces, no sé si aún los vendan, que se llamaban snacks, que eran como unos dulces de caramelo. Creo que eso es uno de los recuerdos que más tengo con mi papá y hemos mejorado mucho nuestra relación mientras he estado en educación en casa porque hemos tenido más tiempo de salir, convivir, eso creo que es. Bueno, para todos nuestros amigos y hermanos que están escuchando esta conferencia, ¿cómo nos hubiera gustado haber hecho educación en casa? Sé que las circunstancias fueron otras, le damos gracias a Dios por lo que tuvimos, pero se imaginan donde hubiéramos tenido esa oportunidad que ellos tienen, entonces no lo duden más. Hubiéramos sido de pronto campeones municipales de algo, pero no, digamos, seguimos las cosas como la tradición nos lo permitió, pero Jesús les está mostrando su camino. Una palabra que le quieras decir a tus papás. Lo mismo tú, Juli, y tú, Valentina. Una sola palabra que le exprese, no sé, lo que te nazca en el corazón como agradecimiento por haberlos encaminado a educación en casa. Bueno, creo que solo es una palabra y Mírame a esa cámara. Creo que solo es una palabra en la que puedo resumirlo literalmente todo y es gracias. Gracias, creo que en esa palabra. Obviamente podría estar aquí horas y horas y horas hablando de todo lo que ellas han hecho por mí, pero creo que gracias es la palabra más acertada porque estoy seguro que si no hubiéramos empezado educación en casa yo no sería la persona que sería en este momento. La verdad, yo no sabría dónde estaría en este momento si no hubiera hecho educación en casa. Podría estar en una fiesta hablando, realmente podría estar, no sé, drogándome, podría tener relaciones que no me benefician, pero de verdad, gracias porque cambió mi vida. Estar en educación en casa cambió mi vida de una buena manera, de una excelente manera. Con lo que dijo Samu ahorita, yo también, como si hubiera seguido en las cosas que yo estaba haciendo antes de salirme a casa, como si más o menos sé dónde estaría y doy gracias porque no estoy ahí y creo que les diría a mis papás que gracias por apoyarme en esa locura porque en el momento fue una locura y por dejar que Dios usara mis razones incorrectas para su propósito correcto por medio de la educación en casa. Yo también diría gracias y gracias por la paciencia, por todo, por creer en mí cuando yo no lo hacía. Y a pesar de todas las embarradas, ellos siguieron ahí y quisieron lo mejor para mí, aunque yo en ese momento no lo hubiera visto. Y hoy en día, en serio, estoy eternamente agradecida porque primero pude salir adelante, no dejé los antidepresivos, empecé a reforzar mi relación con Dios y yo sé que si ellos no hubieran hecho eso antes, yo ni siquiera hubiera pasado de los 15 años. O sea, yo no hubiera estado acá contando un testimonio, ni cantando, ni dándole la gloria a Él, porque mi mamá fue la que me acercó a Dios cuando en un tiempo yo fui la que la acercó a ella. Entonces, le doy gracias por la paciencia, por la dedicación y por creer en mí. Familias, esto es un llamado, señores padres. Sus hijos no son de ustedes, son herencia de Dios, le pertenecen al Señor. Tomen la decisión más sabia que Dios les está mostrando en este momento. Dios les bendiga. Hasta aquí llegamos con nuestro Table Talk.